no solamente disfrutar de este palacio maravilloso que se ocupó de mostrarme en detalle, sino de hablar mucho sobre lo que le pasa a la Argentina y la necesidad de comprensión que tenemos de que el mundo entienda en el punto en que hemos llegado. Así que muy contento, es un encuentro que no tengo ninguna duda va a fortalecer mucho el vínculo entre Argentina y México, es un gran punto de arranque. Me voy muy contento con la idea de que tenemos muchas cosas en común por hacer por delante. Así que dicho esto, quedo a disposición de ustedes. La primera pregunta es a cargo de página 12 de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. A propósito del vínculo bilateral, quería saber qué análisis habían hecho con López Obrador sobre la actual situación del vínculo, que es de escasa, digamos, intercambio comercial. Y respecto a la región, quería saber si habían hecho un repaso sobre los últimos sucesos que ocurrieron en países como Ecuador y Chile. Empiezo por lo primero. Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo política y económicamente. Le pregunté mucho al señor presidente sobre algunos planes que han desarrollado aquí en México, fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian, y ver de qué modo eso lo podemos proyectar en Argentina. Y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina y que pueden ayudar en mucho al desarrollo de algunas regiones de Argentina, como es la producción de porotos negros, que México es un gran demandante y que nosotros podemos satisfacer en parte esa demanda. Hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo que sucede hoy en Ecuador y en Chile. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia. La valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Allí la preocupación que expresamos los dos es absolutamente coincidente. Lo que más siento con el presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y cómo ver lo que le pasa a nuestros países. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy, pero muy importante. ¿Y qué más importante que la visita del señor Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, su visita a México? ¿Qué más importante que eso? Imagínese usted, en lugar de pensar el señor Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina, en lugar de pensar en viajar a Estados Unidos como lo hace tradicionalmente cada gobierno electo en nuestra América Latina, corre a los Estados Unidos a ver qué le indican en la Casa Blanca, a ver qué le dicen ahí, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que actuar. Va a ver su patrón para decirle cómo quieres que actúe. Y mire, el señor Fernández dijo, nanay, yo no voy a Estados Unidos, no voy a España, la puerta de los latinoamericanos para toda Europa, tampoco España. España, no voy a España. Pude haberlo hecho a Chile, pero con un Chile y con un Piñera que está actuando como dictador, pues está claro que no le conviene al señor Alberto Fernández aparecer allá en la Casa Rosada, o lo que usted quiera, no, disculpe, en la Casa de la Moneda, allá con el señor Piñera, porque obviamente esto va a aparecer y lo compromete, se puede decir, en cuanto a su calidad democrática, porque se reuniría con un dictador y obviamente eso no sucedería. Entonces, ¿qué mejor que México? Y ahora esta visita, se está hablando de negociaciones, negocios entre estas dos naciones, comercio bilateral que estaba prácticamente nulo entre estas dos naciones, con nuestros gobiernos neoliberales de Peña Nieto, de Fox, que siempre obedecieron las órdenes de la Casa Blanca, con una Cristina, una gobierna progresista que obviamente
jamás iba a reunirse con gobiernos neoliberales como el de Peña o el de Fox o el de Calderón, y obviamente se perdieron las oportunidades de México para Argentina y de Argentina para México. O sea, hasta había un poco de, se puede decir, estaban un poco divididos o separados por esos gobiernos. Pero ahora con la llegada de gobiernos progresistas, por un lado en México con el señor Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado el señor Fernández, allá en Argentina, otro gobierno progresista. Bueno, entonces la primera visita que hace el señor Fernández como presidente electo es a México. Los mexicanos deben de estar orgullosos, los argentinos también, porque esto es un buen indicativo para la Argentina y para México y para toda América Latina. Un buen indicativo de que dos gobiernos progresistas pueden transformar a nuestra América Latina. ¿Por qué hablo de dos naciones muy importantes? Por un lado, México con 128 millones de ciudadanos y Argentina con 47 millones. Entonces son dos mercados y dos naciones muy grandes. Y se supone que son del G20, o sea, de las supuestamente las naciones económicamente superiores en América Latina. Y con dos mercados, con dos naciones tan fuertes, tan grandes, tan poderosas como México y Argentina, realizando todo tipo de comercio bilateral que le convenga a una nación y que le convenga a otra, bueno, pues es una gran oportunidad para que se incremente precisamente ahí en Argentina el empleo, el desarrollo, y en México también sería lo mismo. Recíprocamente habría beneficios mutuos entre estas dos naciones. Entonces, por eso es importante. Y por eso cuando se habla en el Foro de Sao Paulo de los gobiernos progresistas, claro que es muy importante, porque estos dos gobiernos progresistas, digamos el señor Fernández, así también como el señor Andrés Manuel López Obrador, realmente pueden dar una transformación a nuestra América Latina e influir directamente, al mismo tiempo que apoyar a toda América Latina. Esto beneficia a toda América Latina. Beneficia a Argentina, beneficia a México, pero beneficia a toda América Latina. Dos gigantes de América Latina unidos y trabajando conjuntamente por el bienestar de Argentina, el bienestar de México y al mismo tiempo el bienestar de América Latina. ¿Qué más se puede pedir y qué mejor noticia que esa, amigos? Yo les había dicho que la primera visita que realizara el señor Fernández sería a México. Tal vez después de las elecciones, después de que se calme todo este proceso que vive el señor Evo Morales, que tratan de derrocarlo de una forma u otra, el señor Camacho, líder sindicalista, empresario, el señor Mesa, que no aceptaba precisamente el triunfo del señor Evo Morales, pese a que pidió a la Organización de Estados Americanos que fueran realmente a indagar precisamente si había fraude o no. Y al ver que no se pudo ir sobre fraude, tanto sí como lo oyó, tanto el señor Mesa, así también como el señor Camacho, le dan ultimátums al señor Evo Morales para que abandone o desista de la presidencia. No es posible. Entonces aquí está la mano negra del neoliberalismo, de la élite, la burguesía precisamente de allá, de Bolivia, que a toda costa quiere seguir saqueando los recursos precisamente de los bolivianos. Pero en cuanto esto se calme, obviamente la próxima visita de Evo Morales me imagino que va a ser a México, también a México. Y otro gigante, junto con Argentina y junto con México, claro, que son un buen indicio de una transformación en nuestra América Latina. Sí, y Estados Unidos debe estar temblando. Temblando, sí, porque México no ha aceptado ningún tipo de imposiciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Ninguno. Todas las reclamaciones del gobierno de Estados Unidos, todo lo que le tratan de indicar al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador ha sido rechazado contundentemente por el gobierno de México. Pese a todas las consecuencias que pueda esto implicar, ha decidido el señor Andrés Manuel López Obrador que no más influencia de Estados Unidos en México y se acabó. Si quieren comercio bilateral, se va a hacer, pero con respeto. Si no, bueno, pues entonces buscaremos otros mercados. Sí. Pero no olvide usted, amigo mexicano o latinoamericano, que México, no se olvide, es cierto que el principal socio comercial de México es Estados Unidos. Pero curiosamente, su segundo socio comercial más importante de México, pues resulta
que es el enemigo de Estados Unidos y se llama China. Entonces, por donde quiera que México se mueva, gana y pone a Estados Unidos a temblar. Imagínense un socio comercial como México dándole la espalda a Estados Unidos. Un socio comercial como México dándole la espalda a Estados Unidos y tomando a China o a Rusia como sus socios. Esto sería catastrófico para Donald Trump, para Estados Unidos, no para México. Hay quienes piensan que México saldría perdiendo, yo les digo que no. Estoy seguro que no, no con Andrés Manuel López Obrador. Saldría ganando México por donde quiera que usted lo quiera mirar, porque México ya no es esa pequeña nación que no había desarrollo ni progreso, tecnología. Hoy México cuenta con toda la tecnología para crear y diseñar todo, sin ayuda de Estados Unidos, sin ayuda de Europa, sin ayuda de nadie. En México se tiene todo. Fabricación de carros 100% mexicanos, aviones, helicópteros, todo tipo de digamos, de tecnología actual. En México se está diseñando, se está creando, se está desarrollando todo esto. Así es que, si quieren bloquearlo, bueno, pueden hacerlo. El único que pierde son ellos. México sale ganando por todos lados, porque tiene que incrementar su capacidad interna. Y esto hace que México, o haría que México se convirtiera más rápidamente en una potencia. Así es que no teman, hermanos mexicanos, que con Andrés Manuel López Obrador, México y Latinoamérica está a salvo. Al menos mientras que tengamos este gobierno. Y ojalá permanezca en el poder, y vamos a apoyar para que se modifique la Constitución y que Andrés Manuel López Obrador no dure 6 años, sino 12 o 18, o los que hagan falta para que concrete la cuarta transformación de México. Aunque le digan dictador, pero mientras que sea un dictador que trabaje para los mexicanos, dándole democracia, empleo, trabajo y estos programas que han venido a beneficiar a todos los mexicanos, bueno, pues que siga, aunque le digan dictador. No importa, eso es lo importante, es que trabaje para el pueblo. Si es así, adelante. Yo ahí se la dejo, nos vemos a la próxima, muchas gracias.